tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la biblioteca. Continuamos con el ciclo de contar un libro. Tenemos hoy de invitado a Ignacio Martínez de Pisón, que nos va a hablar sobre la novela de Ramón J. Sender, Imán. Y tendremos la semana que viene a Belén Gopegui y la siguiente, que hablará sobre Guerra y Paz, y la siguiente a Eduardo Lago, que hablará sobre el Ulises de Joyce. Simplemente darle las gracias a Ignacio Martínez de Pisón por haber aceptado la invitación de esta casa y pedirles pues, un aplauso de bienvenida. Buenas tardes. Sí. Me preguntaba ahora Carlos afuera por mi interés por África y por Marruecos y por el protectorado. Y la verdad es que el interés al menos por la guerra de África, es un interés antiguo y un interés que no dio los frutos deseados en su momento, porque era una de las estratagemas que yo había urdido para para no tener que presentarme a unas oposiciones a profesor de instituto o para no tener que dar clases en un colegio privado. Y cuando acabé la carrera, pues fueron varias las opciones que se me presentaron para orientar mi vida, ¿no? Y una de ellas, la que me planteé, era que ya si tenía que dar clases, pues pensé que casi mejor sería dar clases en la universidad, con lo cual haría falta pues, que hiciera primero una tesina, unos cursos de doctorado, un doctorado. Y empecé una tesina dirigida por José Carlos Mayner, estamos hablando de Zaragoza, año 82, y el tema que le propuse y que le gustó a José Carlos Mayner era precisamente la literatura de la guerra de África. La verdad es que la guerra civil ha eclipsado esa otra guerra anterior y probablemente pues, tanta historiografía y tantos estudios como ha habido sobre la guerra civil han eclipsado o han desviado la atención de los estudiosos con respecto a esa otra guerra anterior que, sin embargo, desde el punto de vista literario, pues a mí me parece que es muy interesante, ¿no? En aquel momento pues yo intentaba leer todo lo que se había publicado sobre la guerra civil, sobre la guerra de África en su época, que compone una especie de pequeño género literario que tuvo pues, bastante éxito de público. Fue una guerra muy polémica, hubo un fuerte debate en la sociedad española, sobre todo después del desastre anual del verano del 21, y dio lugar a una serie de libros, algunos de los cuales han quedado como grandes libros de la literatura española, otros pues, han pasado sin pena ni gloria, y otros pues, siguen siendo estudiados, pero probablemente ya no gocen ahora del favor del público y seguramente no se reediten con frecuencia, ¿no? Entre los libros que en aquel momento, digamos, intervinieron en el debate literario o en el debate social sobre la guerra de África, había algunos de autores que luego serían falangistas, como por ejemplo de Luis Santamarina, de Tomás Borrás, de Jiménez Caballero, y hubo también libros de autores que más bien, a medida que la historia colectiva, ¿no?, les obligara a unos y a otros a significarse, pues más bien se alinearían con posiciones de izquierda, ¿no? Para mí, los tres grandes libros sobre la guerra de África, escritos entonces, son Imán, de Ramón J. Sender, El bloqueo, de José Díaz Hernández, que es una colección de cuentos que él presenta como novela, y La parte de la forja de un rebelde, de Arturo Barea, el primer volumen dedicado a África, que se llama La ruta. En esas investigaciones también descubrí algún libro que me pareció que tenía un gran valor, no solo testimonial, sino también literario, un libro curiosamente
pues que no era muy conocido, ¿no? Por ejemplo, me refiero a un libro de un catalán llamado Josep Maria Pros i Vila. El libro se llama en catalán Cuatro gotas de sangre, y es el subtítulo es El dietario de un catalán en Marruecos, y es la historia, pues, de un catalán al que obligan a ir a África después del desastre anual. En principio, hasta anual existía esto que se llamaban las cuotas, y muchos de los, digamos, la gente que formaba parte de familias con posibles, pues podían librarse de ir al frente pagando esa cuota, pero ya después de la humillación del desastre anual ya era más difícil escaquearse de ir al frente, y entonces ya fueron, digamos, gente más que tenía una formación cultural mayor, y estos son los que nos dejaron, pues, los libros, los mejores libros sobre la guerra de África, digamos, los llegados después del desastre anual. Entre ellos estaba este Josep Maria Pros i Vila, que cuenta cómo a su llegada, pues, todavía se nota ese resentimiento, ese revanchismo en Melilla y en la zona próxima del protectorado por la humillación infligida por Abdelkrim y los suyos, y las venganzas que la Legión y las tropas españolas, pues, perpetraron sobre los rifeños. Cuenta algún detalle, la verdad, bastante terrorífico, como gente que llegaba con orejas, ¿no? Con orejas de moros que habían arrancado, por las que al parecer alguien daba dinero, ¿no? Alguien gratificaba al mayor número de moros muertos, ¿no? Otro libro también sobre la guerra de África que ha pasado a la historia, pero no tanto por su calidad literaria como por la figura, por la naturaleza de su autor, es El diario de una bandera del Tercio Legionario de Francisco Franco, que no necesita más presentación. Bueno, de aquel interés mío por aquellos libros de la guerra de África, al final digo que no quedó nada, porque al poco tiempo, pues, empecé a publicar novelas, y mi vida se encarriló hacia el lado de la creación literaria, y de aquellas investigaciones, de aquellas lecturas, pues lo que hice fue aprovechar algunas cosas para escritos míos, ¿no? Por ejemplo, pues empecé a escribir algún articulito sobre alguno de los libros o escritos de Díaz Fernández o de Ramón J. Sender, de los textos que había encontrado que no eran fáciles de localizar, que había podido recuperar en periódicos o en revistas de la época, y algún artículo, digamos, suelto por ahí, sin mayor importancia desde el punto de vista estrictamente filológico, pero que podían aportar algo a quienes quisieran estudiar más a fondo el tema. Pero sí que mantuve, pues, interés por aquellos acontecimientos, sobre todo por el protectorado anterior a la guerra civil, y de ahí salió, dado que tenía tantos testimonios, de ahí salió una novelita mía de aventuras que se llamaba Una guerra africana, donde cojo un poco elementos de unos libros y de otros, y hago una novela, era una novela juvenil que se publicó en una colección, pues, para jóvenes, y de ahí salieron, o sea, y ahí lo que hice fue contar una historia de aventuras casi como un western, ¿no? Porque realmente los soldados españoles destacados en los bloqueados eran como aquellos colonos que mandaban como aquellos soldados que mandaban a un fuerte en el lejano oeste a defender un territorio que ellos mismos iban ocupando, y que tenían que defender contra los nativos, que por supuesto empleaban pues la violencia para defender ese territorio que había sido suyo desde siempre, y que de repente veían que iba siendo ocupado por una fuerza militar, ¿no? Y me gustaba mucho la idea esa, la imagen del bloqueo. Parece ser que fue uno de los grandes desastres estratégicos de esa ocupación militar del territorio del protectorado español de Marruecos, pues precisamente esa ubicación de los bloqueados, que eran pequeños fuertes que casi siempre estaban situados de tal manera que eran muy fácilmente vulnerables, eran muy vulnerables para los rifeños, que no tenían más que apostarse en las cercanías para cada vez que alguien bajara, alguno de los soldados bajara a hacer la aguada, a coger agua o
o a limpiar el barril donde hacían sus necesidades, pues se exponía a recibir unos tiros de los pacos, que como les llamaban a los francotiradores rifeños. Bueno, digamos, aquello era para mí más que nada una experiencia pues divertida, contar una historia de aventuras sin mayores pretensiones literarias, pero aún así tampoco con eso tenía suficiente para amortizar o para liquidar el interés que yo había tenido por Marruecos y por el antiguo protectorado y por Melilla. Y ocurrió que en un momento dado me invitaron a ir a Melilla, ciudad que yo no conocía. Había escrito sobre Melilla, pero más o menos imaginándome cómo era, pero a partir de cierto momento empecé a frecuentar Melilla y la verdad es que fue una ciudad que me cautivó. No sé si ustedes conocen esa ciudad, pero es una ciudad con una historia muy particular. Es una ciudad que hasta principios del siglo XX prácticamente no había sido más que una fortaleza, que había tenido un penal y no tenía población civil, como empezó a tener a principios del siglo XX, que es cuando empieza a desarrollarse como una ciudad, y precisamente cuando arrecia la resistencia del crimen y la ocupación se convierte en una guerra por parte de las tropas españolas, a partir de ese momento empieza a llegar dinero, es lo que tienen las guerras, ¿no? Que las guerras arrastran movimiento de dinero y de capitales, ¿no? Y entonces hay gente que se enriquece con eso y Melilla es una ciudad que vive una etapa de florecimiento a la sombra precisamente de esos episodios bélicos. Cualquiera que haya ido por Melilla pues se habrá quedado asombrado ante el barrio modernista, que es un barrio en el que los comerciantes y los hombres de negocios de allá no solamente edificaban sus casas, sino que además lo que hacían era edificar unas casas con las que hacían ostentación de la riqueza y la prosperidad que habían conseguido en muy pocos años. Y eso explica que se decantaran por un tipo de arquitectura bastante ostentosa, ¿no? Contrataban arquitectos catalanes que iban desde Barcelona a diseñar los edificios de Melilla, que eran además edificios que querían mostrar, hacer alarde de esa prosperidad y eran realmente edificios muy adornados, edificios donde no se pretendía de ningún modo pues, ocultar esa prosperidad, sino más bien al contrario, hacer ostentación de ella. Bueno, en el momento en que empiezo a ir a Melilla, pues veo que ahí hay una novela. Se me ocurre que puedo contar alguna historia de Melilla y voy pensando a ver qué tipo de novela puedo escribir. La verdad es que ya no pienso tanto en escribir algo sobre la Melilla anterior a la Guerra Civil, sino en esa etapa de Melilla menos conocida, que es la Melilla que desde el final de la Guerra Civil hasta el final del Protectorado, que es en el año 56, y en esos 17 años, pues, digamos, pensé que podía, bueno, situar, ambientar una pequeña parte de alguna historia. De ahí surgió una novela mía, que es la última, que se llama La buena reputación, donde gracias a que uno de mis guías en Melilla es mi amigo Moisés Salama, de familia española judía, melillenses desde hace varias generaciones y judíos importantes en la comunidad hebrea de Melilla, pues gracias a Moisés conocí un poco pues, de la historia, algo de la historia de los judíos de Melilla y decidí que bueno, no solamente quería contar una novela que empezara en Melilla en los años últimos del Protectorado, sino también una novela en la que apareciera ese elemento, ¿no? Ese elemento para mí interesante, curioso, llamativo, ¿no? que era pues, esos judíos españoles que en la época de Franco pues, no tenían que ocultarse ni tenían que ocultar su condición de judíos porque precisamente en el Protectorado había libertad de cultos, cosa que no existía en la península, ¿no? En la península no hubo libertad de cultos hasta los años, de culto hasta los años 60 y sin embargo en el Protectorado español de Marruecos obviamente pues, había libertad de cultos para el Islam, para la religión judía y para el catolicismo, ¿no?
Bueno, me gustaba la idea también de que fuera la etapa final del protectorado, precisamente esos años de inestabilidad y de incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? Que el no saber qué iba a ocurrir con las vidas de esas personas, no saber si la propia Melilla, en el momento en que esa zona del protectorado dejara de estar bajo administración española, en qué momento si Melilla seguiría siendo española o no, cuándo se produciría eso, la sensación de tener una vida situada en la inestabilidad, ¿no? en la imposibilidad de hacer planes a largo plazo porque se está viviendo una especie de paréntesis histórico que no va a ser duradero y que a lo mejor dentro de 1, 2, 10 años no sabían, pues iba a llegar a su fin. Y efectivamente en el año 56 se produce la retirada de la administración española, un poco después de que hubiera habido, sobre todo en la zona del protectorado francés, hubiera habido unos primeros conatos de violencia contra la metrópolis, contra la potencia colonial francesa, y en esa marea de descolonización, pues evidentemente España, Franco no pudo hacer otra cosa más que renunciar a esa administración, que al fin y al cabo pues era una herencia de 50 años antes, de cuando se suponía que las potencias europeas, y España a principios de siglo era una pequeñísima y debilísima potencia, tenían que desarrollar una labor, digamos, civilizadora en el norte de África. Es curioso porque a través de Internet uno encuentra las experiencias, se pone en contacto con foros de gente que pasó la infancia ahí y todos recuerdan aquella etapa del protectorado en ciudades como Nador o Larache, o incluso la propia Melilla, como una etapa de felicidad. Es verdad que bueno, los que cuentan estas cosas vivían entonces su infancia o su juventud y probablemente lo que añoran no es tanto aquel Marruecos como su infancia y su juventud, ¿no? Ese paraíso perdido que tal vez la habrían añorado igual si en vez de ser en Larache o en Nador hubiera sido en Groenlandia. Pero cuando uno entra en Internet, que es un instrumento una herramienta muy útil para los novelistas, para saber cosas de esa intrahistoria, pues descubre eso, ¿no? Cómo intercambian fotos de esa especie de pequeño mundo feliz colonial que parecería diseñado por Rudyard Kipling, ¿no? Donde aparentemente existía una paz y una armonía entre las tres culturas y donde no había, digamos, grandes acontecimientos violentos que lamentar. Las fotos que se pueden conseguir, pues claro, son fotos que han pasado por la censura de la época y las fotos son de un Marruecos pues muy oficial, ¿no? Y con la vistosidad de los uniformes del ejército colonial, con la vistosidad de aquellos desfiles que hacían en Tetuán para el Día de la Victoria, y tiene algo todo, pues eso, como de un fin de época con el encanto de aquellas historias, viejas historias coloniales, un poco como pues como decía, como de Kipling, ¿no? Bueno, yo quería contar esa historia y de ahí ya pasar a la península y de ahí volver otra vez a Melilla, y al fin mi novela es un poco también la historia de una familia, y a través de esa historia, la historia de Melilla, porque además del padre de familia, que es judío, aparecen también dos hermanas que al final de la novela cuentan cómo era su infancia. Una de ellas está perdiendo la memoria, pero va reteniendo los recuerdos antiguos, va recuperando los recuerdos antiguos al mismo tiempo que va perdiendo la memoria cercana, y a través de los recuerdos antiguos de esa mujer también recupero algunos de los acontecimientos de la Melilla de principios de siglo, de cómo se construye el puerto, de acontecimientos como una grúa que se llamaba la grúa Titán, que utilizaban para la construcción del puerto, pues fue arrancada por un temporal y se perdió en el mar. En fin, acontecimientos de la pequeña vida cotidiana de la Melilla de la época, que me servían para, además de contar la historia de una familia a través de 3 generaciones, contar también la historia de esa ciudad que tiene pues como una historia
muy peculiar, ¿no? Me parecía a mí una historia tan peculiar que no se parece a ninguna otra, es decir, probablemente la historia dentro de la península pues se parece bastante la de una ciudad con la de otra, pero en cambio la ciudad de Melilla tiene una historia que no se parece a ninguna otra, y entre otros acontecimientos me parecía que había algunos que habían marcado la personalidad de Melilla, incluyendo el hecho de que a principio de siglo acogió a una oleada, a un pequeño éxodo de judíos que huían de un hostigamiento por parte de sus conciudadanos marroquíes, y a mediados de siglo, justo después de la desaparición del fin del protectorado, el Estado de Israel, que se había fundado en el año 48, organizó también una operación clandestina de salida de judíos marroquíes que deseaban ir al Estado de Israel. Esta operación se llamaba Yaquín y, bueno, aunque no se han publicado muchas cosas, lo poco que se ha publicado sobre ella, la verdad es que parece bastante interesante pensar que unos servicios secretos como los de Israel, es decir, de un país que no había sido reconocido por la España de Franco, operaban clandestinamente, pero con el permiso tácito, se supone, con la protección o la autorización del Estado español, para sacar judíos a través de Melilla y de ahí desplazarlos en barco. En algunos sitios he leído que llegaron a ser hasta 25.000 los judíos judíos marroquíes que salieron por Melilla y por Ceuta. En otros sitios se habla solo de unos pocos miles, pero lo cierto es que hubo una red perfectamente organizada que funcionó durante los últimos años, de los años 50, y cuya labor se vio interrumpida bruscamente cuando un barquito que tenían contratado para llevar de Melilla a Gibraltar a una cuarentena de judíos marroquíes que huían de Marruecos, pues naufragó, los 40 judíos se ahogaron, y con lo cual la operación salió a la luz y eso causó pues, un pequeño conflicto diplomático entre España y Marruecos, e Israel pues hizo que la operación se abortara. Bueno, cuento esto para decir que en realidad mi relación con Melilla, o mi relación con Marruecos, o mi relación con la guerra del Rif viene de antiguo, pero que en realidad tampoco he escrito tanto sobre la guerra del Rif como me habría gustado, ¿no? Y quizás, además de esa novela de aventuras que he contado antes, Una guerra africana, pues tendría que mencionar algunos textos que he escrito sobre Sender, por ejemplo, ¿no? Y sobre Sender, pues cuando me llamaron para ofrecerme hablar hoy aquí, pues la verdad es que pensé que, bueno, es uno de esos autores no muy reivindicados en este momento, y sin embargo yo creo que es uno de esos autores realmente grandes, importantes de la literatura española del siglo XX y que merecería una revisión, ¿no? Probablemente el hecho de que sea un autor tan prolífico pues no le favorece mucho, porque es un autor que no sé cuántos libros habrá escrito, porque es muy complicada su bibliografía, porque muchos de sus libros se reeditaban con pequeñas variaciones, con diferentes títulos, en diferentes épocas luego metía un libro dentro de otro. En fin, es complicado decir exactamente cuántos libros publicó, pero estoy seguro de que se acercan al centenar, ¿no? Y probablemente esa proliferación suya, esa condición suya de escritor prolífico es lo que dificulte una buena valoración de su categoría como escritor. Pero yo creo que a los escritores no hay que juzgarlos por todos sus libros, sino solo por los mejores libros que han escrito, ¿no? Y quizás los libros peores, pues sería más caritativo y piadoso por nuestra parte pues olvidarlos, ¿no? Y creo que entre sus mejores libros algunos están escritos precisamente antes de la Guerra Civil. La historia de Sender, os la iré contando, la historia de Sender es la de un hombre cuya evolución ideológica es bastante peculiar, y luego hablaré de ello. Pero precisamente en su primera novela, que es Imán, no es su primer libro, porque antes había publicado un ensayo, falsamente prologado por Valle Inclán, pero su primera novela sí que es Imán, y en su primera novela vamos a ver que tiene una visión del mundo y una visión de España pues,
bastante drástica. Pero antes quizás convenga recordar uno de mis trabajos, precisamente uno de los pocos trabajos que hice mientras estaba preparando esa tesina que no llegó a nada, que fue estudiar un texto de una novelita corta de Sender que se llamaba Una hoguera a la noche, con la que ganó un premio en la revista Lecturas. La revista Lecturas, la revista de cotilleos y de Isabel Spreidler de toda la vida, pues en aquella época se llamaba revista Lecturas porque efectivamente daba muchas lecturas y organizaba concursos literarios. Sin ser una revista literaria, era sin embargo una revista en la que tenía cabida la creación literaria y convocaba concursos. Y a uno de esos concursos se presentó Ramón J. Sender y lo ganó con una novelita corta que se llamaba Una hoguera en la noche y que se publicó en el año 23. Sender había llegado a Melilla en febrero del 23 y la novelita esta la publicó la revista Lecturas en agosto del 23 diciendo que el autor estaba en tierra de moros, lo cual era cierto, porque efectivamente Sender estaba ya en África. Pero no era cierto que se hubiera escrito en tierra de moros, eso inducía a confundirse porque daba a entender que ese libro se había escrito había sido escrito por un soldado que estaba viviendo la experiencia de la guerra del Rif, cuando no era así. Ese libro se había escrito el año anterior, por lo menos el año anterior, porque el plazo de entrega de originales para ese premio se había cerrado en octubre, unos meses antes, en octubre del año 22, unos meses antes de que Sender llegara a África. Es decir, que el Sender lo que hace es imaginar ese Marruecos que salía tanto en los periódicos por las noticias y por las tragedias, y imaginaba una historia de amor entre un teniente español, una morita y no sé si era una morita o una principesca o algo así, pero en fin. Y lo que veías ahí era precisamente como todos los exotismos baratos que uno puede imaginar que un joven autor que se deja seducir pues, por la tradición de los arabescos y de la cursilería mayor con respecto a Marruecos, pues aparece todo ahí porque precisamente digamos, son las fuentes que tiene de información o de documentación en lugar de esa fuente de información que tendrá muy poco después, que será la realidad y que tendrá muy poco que ver con esa literatura así como de atrezzo, ¿no? Antes he dicho que Sender se empeñaba siempre en confundir las fechas, en fusionar libros suyos y que a veces es muy difícil saber a ciencia cierta cuál es su bibliografía, porque hay que poner muchas notas a pie de página para confirmar qué libro es qué libro y dónde reaparece y con qué título, ¿no? Y con qué fecha. Bueno, él publica en Lecturas en el año 23, en julio-agosto del 23, esta novelita que se había tenido que obligatoriamente tenía que estar entregada antes de octubre del 22. Este libro se reeditaría muchos años después, en el año 80, y le pondría un subtítulo, se llamaba Una hoguera en la noche, y el subtítulo era Bajo el signo de Aries. Y ahí, Sender ya casi octogenario, se le ocurre fechar la redacción del libro en Zaragoza 1917. Es decir, eso quiere decir que no lo habría escrito pensando precisamente en su inminente llegada a África, sino bastante antes, cuando tenía solo 16 años, lo cual, en fin, yo tiendo a creer que es un poco inverosímil, y daba un poco la sensación de que lo que pretendía con esta datación era alardear de cierta precocidad literaria, ¿no? En fin, lo que está claro es que en ese libro, escrito antes de ir a África, no hay el menor atisbo de denuncia de la situación española en Marruecos, de la situación de los rifeños, ni de la situación del ejército español allá, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una idealización novelesca de
de la presencia española en África. Ni siquiera cuando estuvo allí dio Sender muestras de querer denunciar. También es verdad que, bueno, cuando eres soldado, no tienes soldado en una guerra, no creo que tengas muchas posibilidades de denunciar nada, sino que más bien, a lo mejor lo que uno tiende a hacer es precisamente, pues, en fin, conseguir permisos o licencias o lo que sea, y para eso quienes han hecho la mili saben que a veces pues, publicar artículos de exaltación patriótica en los periódicos y las revistas vinculadas al ejército pues pueden ser beneficiosos, ¿no? Lo digo porque entre abril del 23 y enero del 24, es decir, mientras estaba Sender en África, pues publicó varios artículos en el Telegrama del Rif, y en ninguno de ellos denunció en absoluto la situación del ejército español en Marruecos, sino más bien al contrario, digamos, compartía pues los mismos ideales de, digamos, civilización y de culturización de Marruecos por España, ¿no? Años después, Marruecos volvería a salir en otra novela suya, que es Cabrerizas Altas, que es uno de los barrios de Melilla. Hay Cabrerizas Altas, Cabrerizas Bajas, y como ya he dicho, pues en su afán por hacerle el trabajo más complicado a sus biógrafos y a los críticos, pues ese libro, esa novela que había salido de forma independiente, acabaría incorporándose en el año 67 a Crónica del Alba, que es, no sé si lo sabéis, la gran novela de Sender, novela más o menos autobiográfica, donde Ramón J. Sender utiliza su segundo nombre y su segundo apellido, Pepe Garcés, para crear un alter ego y atribuirle pues, muchas de las experiencias que él vivió, y a través de este Pepe Garcés pues, contar su vida y la España que le tocó vivir, ¿no? Pero en este caso hace una operación bastante acrobática, y lo que hace es convertir al protagonista de Cabrerizas Altas en un pariente lejano de Pepe Garcés, y entonces digamos que vuelca la novela esa tal cual, como una especie de monólogo, donde el tal Alfonso Madrigal pues relata sus experiencias en África durante la guerra, que son experiencias que tienen bastante que ver con las del propio Ramón J. Sender, entre otras cosas porque al parecer, o por lo que he leído en la biografía de Jesús Vivet, del biógrafo de Sender, estaba en este Alfonso Madrigal, hizo la guerra destinado en el mismo regimiento de infantería en el que estuvo Sender, que era un regimiento llamado de Ceriñola, que era, al parecer, un regimiento en el que había compañías disciplinarias, es decir, un regimiento en el que abundaba pues, la escoria, ¿no? Delincuentes, criminales, lo peorcito de cada casa, ¿no? En fin, aquí ya vemos cosas que conocíamos antes de Imán, sobre la posición de Ramón J. Sender ante la guerra de África, y aparece pues, una guerra en la que abundan pues, los chacales, abundan las enfermedades venéreas, los burdeles baratos, la corrupción. Es decir, es un libro en el que retoma la denuncia de esa situación que ya había denunciado en Imán unos años antes, ¿no? Imán se publicó en España en el año 30. Imán, yo creo que junto a algunos de los volúmenes de Crónica del Alba, junto a Mr. Witt en el Cantón y junto a, como digamos, media docena más de libros de Ramón J. Sender, yo creo que es uno de los grandes libros suyos, y probablemente uno de los grandes libros españoles del siglo XX, y además un libro que en su momento fue muy valorado porque pues, fue rompedor, fue duro, propuso una estética expresionista a la que el lector español no estaba muy
acostumbrado, ¿no? Había algo novedoso, algo insólito en ese libro, que además encajaba muy bien en aquel momento de finales de la dictadura, en aquel momento de gran descontento popular, y donde pues, Sender mostró su reciente radicalización, ¿no? De hecho, se dice que el momento en que Sender cambia de actitud con respecto a la guerra de África no es al poco de volver de África, sino unos años después, cuando es encarcelado en plena dictadura, porque ve cómo la victoria militar sobre los rifeños se convierte en uno de los argumentos a favor de la dictadura, cuando precisamente para él es uno de los grandes argumentos para luchar e intentar derrocar la dictadura, dado que él había vivido esa guerra desde dentro y deploraba cómo se había llevado a cabo y cómo se había portado el ejército español, ¿no? Bueno, volvamos a los problemas de datación. Aquí por lo menos Sender nos tiene entretenidos a todos los que tenemos curiosidad por su literatura. Y cuando se publica la novela en 1930, afirma Sender que no es sino una colección de notas apenas ordenadas, escritas 3 años antes mientras realizaba el servicio militar en Marruecos a raíz del desastre del 21. Bueno, entonces uno se pregunta, a raíz del desastre del 21, lo que quiere decir, da a entender como que había estado allá, cuando sabemos que no había estado, llegó un par de años más tarde, ¿no? Dice, escritas 3 años antes, o sea, en el 27, que es justo cuando le habían encarcelado. En fin, él tiende nuevamente a alejar la fecha de escritura del libro y presentarla como si fuera una novela escrita en una edad más juvenil, ¿no? Lo cierto, sin embargo, es que para mí es más verosímil que ese libro se haya escrito en el año 29, ¿no? Es posible que existieran, es muy probable que existieran esas notas de la época en que estuvo en África, es probable que esas notas las hubiera reescrito después, pero en todo caso no les da una forma de novela, a mi juicio, hasta el año 29. Y digo esto porque el año 29 es el año de publicación de uno de los grandes, o de los libros antibelicistas más influyentes de la época, que es Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, el libro que con toda seguridad Ramón J. Sender tuvo que leer, el libro que entre otras cosas estaba cotraducido por otro aragonés, que era Benjamín Jarnés, con el que precisamente Sender no hacía muy buenas migas, sino más bien al contrario, ¿no? Se detestaban. Y libro que gozó de un éxito fulminante, ¿no? En todos los países de Occidente, incluida España, donde yo al menos conseguí la tercera edición. La tercera edición que tengo es del mismo año 29 y hay, aunque nunca sabes hasta qué punto eso es verdad, recuerdo que ponía 24.000 ejemplares en solo 3 meses, lo cual en aquella época era un auténtico bestseller, ¿no? Tiendo a creer que el éxito fulminante de la novela de Remarque influyó y además o animó a Sender a publicar el libro, y además creo que influyó, ¿no? Remarque pues, hace un desolador retrato de la vida cotidiana de un soldado alemán en suelo francés durante la Primera Guerra Mundial, y tiene ya elementos de ese expresionismo que luego veremos en Imán, y hay como se analiza también el proceso de embrutecimiento del soldado en el frente y el absurdo consustancial a la organización militar, ¿no? y a la propia guerra, ¿no? Y sobre todo hay un discurso que comparten Sender y Remarque, que es el de la gran distancia que hay entre las grandes palabras, los grandes ideales, ese supuesto patriotismo, las guerras que se hacen en nombre de la patria y en nombre de la civilización, y luego la verdadera realidad, que es la que sufren y viven los soldados, que es la de la corrupción, la muerte, en fin, la sobrecogedora realidad de los soldados que son enviados
al frente. La gran diferencia entre un libro y otro es pues, que, así como el protagonista de Remarque es un personaje que sueña con el momento en que acabe la guerra y en volver a su vida civil y en reintegrarse a la normalidad, es decir, en la novela de Remarque lo que se da a entender es que ese gran desastre que fue la Primera Guerra Mundial no dejó de ser algo excepcional, algo inexplicablemente excepcional, pero que en algún momento ese paréntesis se cerraría y se volvería a la normalidad y los países volverían a entenderse y probablemente pues, se las arreglarían para evitar nuevos conflictos. Así. Es decir, había, a pesar de todavía un optimismo, y el personaje reflejaba pues eso, porque todavía su mundo de afectos era un mundo relativamente ordenado, era el mundo de afectos de alguien que aspira a que lo civil vuelva a predominar sobre lo militar y a que la vida vuelva a sus cauces habituales, ¿no? Esto en cambio está totalmente ausente en la novela de Sender, donde el embrutecimiento es mucho mayor, el embrutecimiento del personaje de Viance es mucho más intenso, mucho más desolador, hasta el punto de que lo reduce a una categoría prácticamente, pues a la categoría prácticamente animal, ¿no? Algunas de las cosas que uno lee en esa novela son realmente fuertes, ¿no? Dice: aquí no hay valientes. Los verdaderos valientes hubieran debido comenzar por no venir. Dice: la patria no es más que las acciones del accionista. Llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines, eso es ser héroes. Habla por ejemplo, bueno, el paisaje de Imán está lleno de cadáveres apilados en la vaca de un autobús, apenas cubiertos con una lona, cadáveres atravesados en los mulos con los brazos oscilando a compás, el suelo regado de sangre, una porción de masa encefálica en uno de los sacos del parapeto, un cerdo que huye gruñendo con medio antebrazo humano en la boca, muertos boca arriba, zancas desnudas alzándose del alambre espinoso, cuervos que brincan entre el olor de carne descompuesta, chacales que aúllan junto a las alambradas. Es decir, lo que nos muestra Sender es más bien un infierno, la representación más gráfica que uno puede imaginar del infierno, pues se parecería mucho a lo que Sender nos presenta, esa convivencia brutal con la muerte, con la barbarie y con la destrucción, que convierten a Viance en un hombre, pues no diré aturdido, sino un hombre que es vacío de afectos, un hombre que de hecho no habla prácticamente en toda la novela, un hombre que no demuestra humanidad porque la pierde, porque la experiencia de vivir la muerte tan de cerca es lo que le vacía precisamente o le despoja de esa condición humana. Ya he dicho que precisamente la evolución ideológica de Sender pues, ha empezado antes, probablemente en el momento en que fue metido en la cárcel en el año 27, y a partir de ese momento Sender revisa ese pasado suyo de soldado africanista y todo lo que en un momento fue, pues como al principio de forma, digamos, circunstancial, una celebración de la acción civilizadora española en Marruecos, de repente se convirtió en justo lo contrario, o sea, una clara denuncia contra España, con la acción bélica de España en Marruecos y contra la propia dictadura que estaba ya pues, a punto de caer. Me importa mucho hablar de la evolución de Sender porque en su evolución ideológica creo que hay un recorrido pues, por una España convulsa y por las diferentes opciones que entonces se presentaban por ejemplo, a un intelectual, ¿no? Y cómo las experiencias que uno vive le cambian, le determinan, le condicionan y hacen que acabe siendo probablemente lo contrario de lo que él había
pensado que podía ser, ¿no? Ese Sender que al principio no se consideraba particularmente implicado, ¿no?, en causas, en denunciar, por ejemplo, la presencia española en Marruecos, poco después, a la vuelta de Marruecos, se implicará en la lucha contra la dictadura, y con el comienzo, con la proclamación de la Segunda República, Sender se hará anarquista, es decir, se acercará mucho a posiciones anarquistas. Otro de los libros de Sender que también en algún momento me llamaron la atención y sobre los que trabajé también, pues es un libro que creo que sirve como precedente para cierto periodismo, ¿no?, literario de ahora, salvando las muchísimas distancias, que es el reportaje que Sender escribió sobre Casas Viejas, ¿no?, sobre la matanza de principios del año 33 en Casas Viejas, ¿no? Para mí, la Segunda República fue una opción, fue una ocasión que España tuvo de coger el ritmo de los tiempos y progresar y ponerse a la altura de otros países europeos, pero por desgracia pues no se le dio tiempo a los políticos republicanos para sacar adelante esa misión, y me temo que en buena medida ese boicot, ¿no?, a los políticos republicanos no solo venía de la derecha de siempre, la derecha de la Iglesia, de los latifundistas, de las oligarquías, la vieja derecha que pues seguía teniendo España como una posesión suya particular y que no quería compartir, ¿no?, con gente de clases más desfavorecidas, sino que también, por desgracia, la izquierda pues tenía muchas prisas en unas reformas, y todas las reformas que hiciera la República le parecían lentas e insuficientes, con lo cual, llegado un momento, pues tampoco colaboró en buscar la estabilización de ese régimen, de la Segunda República, que tuvo muy poco tiempo para hacer una tarea ingente, que era modernizar un país que seguía en muchos sentidos anclado en el feudalismo en algunos aspectos, ¿no? En el año 33, es decir, en enero del 33, hacía poquísimo tiempo que la República, el gobierno republicano había iniciado o llevado adelante esa labor modernizadora, y ocurrió un hecho fatal, que fue que en un pueblo de la provincia de Cádiz, un día de enero, unos campesinos, porque parece ser que había habido una llamada a tomar las tierras que luego no se terminó de concretar, pero en fin, en aquella España donde había núcleos tan aislados, tan incomunicados, pues estos señores de Casas Viejas, de Benalup, decidieron tomar el pueblo y repartirse las tierras. Hubo un tiroteo con la Guardia Civil, donde uno de los guardias civiles quedó herido y acabaría muriendo, y el gobierno republicano envió a la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto, como sabéis, eran las fuerzas de seguridad creadas precisamente por la República para que estuvieran libres de los estigmas históricos que arrastraba la Guardia Civil. Por tanto, se consideraba un cuerpo fiel al nuevo régimen, y sin embargo fue precisamente la Guardia de Asalto la que llevó adelante el exterminio de esa gente, ¿no? El señor que más o menos ejercía de líder en esa pequeña comunidad en la provincia de Cádiz era un señor llamado Seis Dedos. Él y su familia y los más allegados fueron obligados a encerrarse en su casa, y esa casa fue incendiada, y ahí murieron bastantes muy pocos de los que estaban encerrados fueron autorizados a salir y a salvar su vida, y ahí murieron bastantes, y luego murieron también otros en las represalias posteriores por los alrededores, ¿no? Aunque hay algunos que hablan de unas cifras de muertos, otros hablan de otras cifras, digamos que veintitantas personas murieron en aquella matanza. Bueno,
además de lo terrorífico de la matanza, hubo una gestión política muy mala, que fue, como siempre suele ocurrir con los políticos, negar los hechos. Primero negar los hechos, luego falsificar algunas de las declaraciones que se habían hecho, pero en definitiva lo que ocurrió fue que aquello generó un escándalo político tremendo, y pasado el verano ya el gobierno de Azaña, acorralado, pues tuvo que convocar elecciones, y con eso se dio paso al gobierno de Lerroux y de la Ceda, y ahí acabó, digamos, el gran impulso reformista. Bueno, entre los periodistas que fueron ya desde primera hora a cubrir los hechos y a informar sobre lo ocurrido en Casas Viejas, uno de ellos era Sender, ¿no? Había habido algún periodista local que se había acercado y que había escrito las primeras crónicas sobre los acontecimientos, pero de Madrid solo fueron, los primeros en llegar fueron Sender, enviado del periódico La Libertad, y Eduardo de Guzmán, que iba por el periódico La Tierra, y el debate sobre lo ocurrido fue tan agrio y tan fuerte que inmediatamente los artículos, o al poco tiempo, los artículos que había ido enviando Sender se recogieron en el libro, y ese libro tuvo rápidamente pues, una acogida tremenda, ¿no? Nuevamente Sender, pues, para volver a confundir a sus estudiosos, pues es el libro que en el año 33 se llamaba Casas Viejas. En el año 34 se reeditó con el título de Viaje a la aldea del crimen, con algunas reformas, con algún texto nuevo añadido, algo que cambió, alguna cosa que corrigió. Y ese mismo texto, con algunas variantes, luego fue incluido en el año 52 en la novela El verdugo afable. Ya veis que el cortar y pegar no es solo una opción del ordenador, del Windows, sino que es una cosa que Ramón J. Sender ya sabía hacer muy bien en su época, porque cada uno de sus libros lo ha ido reaprovechando luego, incorporándolo a libros mayores. Bueno, para entonces Sender ya estaba abandonando el anarquismo, porque pensaba precisamente que el anarquismo era inútil en su intento por cambiar la sociedad. Le parecía que eran una especie de idealistas que jamás conseguirían llevar a la práctica sus sueños igualitarios, y se estaba acercando al comunismo. Recordad que estamos hablando del año 33, Hitler ha llegado al poder, la Unión Soviética empieza a mandar dinero para que intelectuales de diferentes países monten una especie de sistema de propaganda, ¿no? del comunismo en otros países, y para combatir también la presencia del nazismo, o la influencia del nazismo. Entre otras cosas, también ocurre que algunos escritores de la época eran invitados a la Unión Soviética a conocer cómo era aquello. Evidentemente conocían lo que les enseñaba, ¿no? Muchos de los escritores europeos y norteamericanos que iban a la Unión Soviética se sentían muy agasajados por el trato que recibían, y además se sentían impulsados luego a hablar bien de la Unión Soviética, porque lo que habían visto era pues, una granja modelo, una fábrica modelo, donde todos eran alegres proletarios luchando por la revolución, y todos parecían alegres, felices y contentos de hacer lo que estaban haciendo, y por supuesto se les sepultaba pues, la represión que entre tanto podía estar ejerciéndose sobre otros colectivos, sobre intelectuales, sobre gente de otras minorías, de algunas minorías, o sobre disidentes, ¿no? Sender estuvo en el año 33, estuvo allá en Rusia, escribió un libro que luego nunca quiso reeditar y que yo no he leído, donde alababa los logros de la revolución. Volvió a ir me parece que en el año siguiente, en el año 34, y digamos la conversión del antiguo anarquista al comunismo se había certificado de forma definitiva. Era ya un comunista entusiasta, ¿no? Entre tanto, en el año 33 se produjo un acontecimiento, que es que precisamente por las consecuencias políticas que estaban teniendo sus reportajes sobre Casas Viejas, Ramón J. Sender creyó que estaba siendo perseguido, o él se sentía perseguido. Probablemente fue objeto de presiones, pero él de verdad creía que estaba sufriendo persecución por parte de gente del régimen, o por parte de gente que lo tenía fichado como un peligroso activista revolucionario. Y lo cierto es que en una de estas ocasiones en que huía,
estaba oyendo de gente que él creía que le estaba persiguiendo o que tal vez incluso le estaba persiguiendo, buscó refugio en la casa de su novia, Amparo Barallón, que si no me equivoco vivía en una poca calle de la Gran Vía, y bueno, y ahí empezó o se consolidó una historia de amor que les llevaría a tener 2 hijos, uno al año siguiente y otro al año un poquito después, ¿no? ¿Por qué hablo de Amparo Barallón? Pues hablo de Amparo Barallón porque la evolución ideológica de Sender, además, pues va a ser influido precisamente por acontecimientos trágicos que van a tener que ver precisamente con su mujer. La historia, hay momentos en que se acelera y uno está a merced de los grandes acontecimientos de la historia colectiva sin poder llevar las riendas de su vida, y es un poco lo que creo que le ocurría a la sociedad española en ese momento, y desde luego lo que le estaba ocurriendo a Ramón J. Sender, que no podía controlar, vio en un momento dado que no podía controlar, digamos, su vida, no podía retomar las riendas de su vida, y particularmente en el momento en que empieza estalla la guerra civil, ¿no? Él, fervoroso comunista, estaba en Segovia, en zona nacional, consiguen salir de zona nacional, pero piensa, como tanta gente en aquellos momentos primeros de la guerra, piensa que lo mejor que puede ocurrir, lo mejor que puede hacer su mujer es volver a su pueblo de Zamora, donde, dice, ahí no le ocurrirá nada, en un pueblecito pequeño de Zamora la guerra o esto que está ocurriendo, pues seguramente quedará circunscrito a los grandes núcleos urbanos, pero en un pequeño pueblo de Zamora probablemente Amparo no tenga ningún peligro, de tal manera que arregla las cosas para que Amparo y los 2 niños vayan a Zamora, mientras él llega a Madrid y se alista en el 5º Regimiento, donde le habilitan como, no sé si el cargo que tiene, parece que es coronel o no sé muy bien qué es, no me acuerdo si bueno, le dan un cargo, como en aquella época, empezada la guerra, muchos voluntarios les daban una graduación militar, a pesar de que no tenía ninguna formación, o no tenía mucha formación militar, aparte de lo de la guerra, ¿no? La guerra de África. Bueno, el caso es que mientras él está con el 5º Regimiento, no sabe que en Zamora su mujer ha sido, precisamente por ser su mujer, por ser la mujer de un reputado intelectual de izquierdas, pues es inmediatamente detenida por los del pueblo, y un exnovio o alguien que parecía que había sido un exnovio la denuncia, y finalmente pues es asesinada la mujer. Sender no recibe la noticia de lo que ocurre con su mujer hasta 2 meses después, pero entre tanto se va enterando de cosas, como porque su hermano, que había sido alcalde de Huesca, me parece que por Izquierda Republicana, es decir, por el partido de Azaña, también había sido asesinado, del mismo modo que había sido asesinado en Huesca Ramón Acín, el escultor anarquista. Él estaba viendo cómo muchas personas allegadas pues estaban sufriendo el destino más atroz y más amargo, y él todavía no sabía lo que había ocurrido con su mujer y con sus 2 niños pequeños, de los que no tenía ninguna noticia prácticamente desde el comienzo de la guerra, ¿no? Bueno, sobre su participación en la guerra, en el 5º Regimiento, durante bastante tiempo corrió un rumor, no un rumor, sino que el propio Lister lo alentó en sus memorias, que era acusar a Sender de cobardía y de retirarse de su puesto en el frente, diciendo que Sender se había retirado abandonando a los militares, a los soldados que tenía a su cargo, y que además, pues luego, creyendo que Lister había muerto en la batalla, se había presentado diciendo que antes de morir Lister le había ascendido. Bueno, una estudiosa de la obra y la vida de Sender, Donatella Pini, se puso a contrastar fechas y tal, y descubrió que eso no era cierto, y no solo no era cierto, sino que tiempo después todavía Sender fue condecorado y fue ascendido, lo cual desmiente por completo la tesis que había hecho, que muchos años después haría correr Lister,
para desacreditar a un Sender que se había vuelto ya entonces un feroz anticomunista, ¿no? Bueno, pero entre tanto se entera de lo ocurrido con su mujer, consigue que la Cruz Roja lleve a los niños al sur de Francia, ahí se reencuentra con los niños, está unos meses con ellos, pero ya para entonces su visión del conflicto ha cambiado. Muy poco tiempo después se va a producir esa pequeña guerra civil interna en Barcelona, que son los Hechos de Mayo. Ahí algunos de sus amigos van a ser perseguidos, o sea, digamos los trotskistas, ¿no? No exactamente trotskistas, pero la gente del PON, la gente del partido de Andreu Nin va a ser perseguida, y entre ellos había gente que tenía mucha relación con él, incluidos, por ejemplo, los editores de sus primeros libros, incluidos los editores de Imán, y que van a ser, su partido va a ser ilegalizado, ellos van a ser llevados a la cárcel, y por ejemplo en el caso de Andreu Nin, y en alguno más, pero el más conocido es el caso de Andreu Nin, va a ser secuestrado y va a ser asesinado sin que sus restos aparezcan nunca, aunque parece ser que todo induce a pensar que sus restos yacen en algún sitio no muy lejos de Alcalá de Henares. Bueno, entre una cosa y otra, el Sender, que había sido anarquista, que luego fue feroz comunista, pues fue perdiendo la fe en el comunismo y mantuvo, eso sí, la lealtad republicana mientras duró el conflicto, y al poco tiempo pues ya se escapó al exilio, finalmente se acabó instalando en Estados Unidos, y su evolución ideológica pues estaría muy condicionada precisamente pues, por el hecho de vivir en Estados Unidos, un país tan anticomunista. Sobre la historia de Sender, pues hay libros, de esos libros que, en fin, que no se reeditan porque el mercado editorial no tiene cabida para ellos, ¿no? Pero el libro que muchos años después escribió el hijo, Ramón Sender Barallón, se llama Muerte en Zamora, donde cuenta la historia de su madre y donde reconstruye, no a través de sus recuerdos, porque él era un bebé, bueno, no un bebé, pero era un niño de 3 años, de 2 años, o 2 o 3 años, ¿no? Pero a través de testimonios, a través de investigación suya personal, reconstruye lo que había ocurrido, y es un testimonio realmente escalofriante, ¿no? Ramón Sender Barallón, que sin embargo nunca tuvo buena relación con su padre, porque Sender era un hombre muy especial en sus relaciones familiares, y de hecho dio a los 2 hijos en adopción, ¿no? Bueno, no en adopción, sino a una familia de acogida, y prácticamente se desentendió de ellos, hasta el punto que Ramón Sender Barallón, no sé si habla español o no, pero en todo caso el libro lo escribió en inglés, y el libro que está en español es una traducción. Pero es un testimonio también para entender la evolución de un escritor que empezó con esas denuncias a la ocupación española del territorio rifeño, que se hizo un ferviente anarquista, que pasó de ahí al comunismo con entusiasmo, que luego renegó del comunismo igual que había renegado del anarquismo, y que finalmente fue adoptando posturas cada vez más conservadoras. Al final de su vida, cuando todavía Franco, no al final de su vida, antes del final de la vida de Franco, cuando él empezó ya a venir por España, claro, él era acogido aquí como un representante de la literatura del exilio, ¿no? En aquella incomunicación que había entre los escritores españoles y la literatura del exilio, pues existía esa idealización de que esa otra España, la España que había salido al exilio, pues mantenían viva la llama del republicanismo y de la lucha contra el fascismo, y lo que menos esperaban los escritores españoles antifranquistas, aquí de izquierdas, del interior de España, lo que menos esperaban es que precisamente un escritor tan renombrado del exilio hubiera dado ese giro tremendo hasta convertirse en un conservador norteamericano ferozmente anticomunista, lo que causó pues bastantes
tensiones entre los jóvenes escritores españoles y el viejo Sender, que venía aquí y que, por supuesto, no se callaba su anticomunismo. Yo recuerdo por Zaragoza que él iba con frecuencia. Yo recuerdo que en aquella época le dio también por hacer exposiciones, había exposiciones de sus dibujos y tal, y yo nunca vi a Sender, pero sí luego he visto en la prensa, he visto fotos de las reuniones suyas con los jóvenes progres de la época, y claro, me imagino, conociendo a algunos de ellos, con los que luego he tenido trato, ¿no? Y que en aquella época eran pues lo más revolucionario que había, como era normal, ¿no? Estamos hablando de finales del franquismo, la juventud era muy revolucionaria, muy antifranquista, y supongo que la decepción que se llevaron al conocer a Ramón J. Sender y descubrir que precisamente si algo tenía claro Ramón J. Sender era el anticomunismo, ¿no? Cuando ellos, estos jóvenes, eran precisamente muy comunistas, porque al fin y al cabo el único movimiento político que hizo realmente daño, o uno de los pocos movimientos políticos que hizo daño al franquismo, pues fue el comunismo, ¿no? Que fue tan activo. Entonces, llama la atención precisamente ese desconcierto que debieron de sentir los jóvenes escritores que lo conocieron y que luego pues, incluso se cartearon con él, y que hay testimonios por ahí de cómo intentaban mantener el cariño y la amistad entre ambos, salvando lo que parecía más insalvable, que mientras unos eran feroces comunistas aquí en España, el otro volvía a España trayendo como equipaje pues, un feroz anticomunismo, precisamente. Bueno, he hablado más de la evolución ideológica de Sender, que es la propia novela de Imán, pero al menos espero que les haya quedado claro que, en fin, que Imán fue decisivo para la evolución ideológica de Sender, y que además yo creo que sigue siendo pues, uno de los grandes libros de la literatura española del siglo XX, y que siempre merecerá pues, una relectura si ya lo han leído, o una lectura si todavía no lo conocen, cosa que envidio, porque me gustaría poder leer Imán por primera vez. Muchas gracias. Bueno, me pongo a vuestra disposición, no a su disposición, para lo que quieran comentar. Sí. En primer lugar, dar las gracias a Ana Santas Aramburu por elegir un tema tan atractivo como este, traerle a usted, que al fin y al cabo es de los escritores más prestigiosos historicistas, por Partes de guerra, por esta que le citaba antes de Vidas y bombas, y por sus trabajos. Yo también soy enamorado de esta época, la guerra de Marruecos, porque con 14 años subí a la buhardilla de mi casa originaria en Asturias y me encontré un cajón lleno de libros de un tío abuelo mío que fue médico militar en Marruecos, y antes había sido estudiante en la residencia de estudiantes. Luego he podido escribir su libro, su vida, para la Junta de Ampliación de Estudios, se llamaba Francisco Pérez Dueño, y encontré muchos libros editados por la residencia de estudiantes, fotos con Lorca, Dalí, Buñuel, en fin, todo un personaje. Allí, en la residencia de estudiantes, muy cerca de aquí, se sabían muchas cosas y muchos iban a ir, reportajes y documentales extraordinarios. En primer lugar, Ramón J. Sender tenía grandes conocimientos militares, se ve leyendo Imán. Él era sargento de la reserva y alférez de la reserva. Estuvo largo tiempo en Marruecos. Escribió mucho en el Telegrama del Rif. Usted no ha oído leer, se lo recomiendo, un artículo estupendo en El País de Carlos Seco Serrano, que se llama Un Sender insólito, trazando lo que usted ha descrito muy bien, efectivamente, de ese cambio del pro-Marruecos y pro-ejército a después. Y en el quinto regimiento empezó de alférez entre Pinto y Valdemoro, lo cuenta él con un cierto sentido del humor, y luego efectivamente le ascendieron. Yo tuve la suerte de hacer un curso monográfico que vino Mainer, su maestro, dirigido por José María Jover. Yo sabía bastante de Imán y de Ramón J. Sender, pero creo que pude aprender bastante con los libros de Carrasquer, Peñuela y todas esas maravillas. Y simplemente la teoría que yo tengo es que él se inspira mucho en varios casos reales. Por ejemplo, el cabo Barroso, que dos hermanos suyos fueron fusilados
mejor dicho, murieron en combate. Entonces a él le protagonizó una sublevación en Málaga, le condenaron a muerte y la madre escribió una carta impresionante al rey diciendo que después de 2 hermanos muertos en Marruecos, que iba a ser fusilado ese, ¿no? Y también en el que fue jefe de lo que sería el 5.º Regimiento, por encima de Lister, incluso en la batalla del Ebro, que es Juan Modesto. Juan Modesto es del puerto de Santa María, lo mismo que Alberti, y tenían amistad con Sender. Mi hipótesis es que se basó mucho, bueno, como usted ha explicado muy bien, hay muchas herencias, y yo le recomiendo también un libro de otro sargento, porque en aquella época, con un ejército tan numeroso, las personas más listas y preparadas del pueblo tenían que ser suboficiales. No se podía formar esa cantidad de suboficiales y no había suboficiales profesionales. Y hay un libro estupendo, yo le puedo decir donde se puede encontrar, de Margin Riar, un catalán que fue número 1 de su promoción como sargento, un tipo muy culto y, en fin, su preparación. Era maestro, lo cual en aquella época, un poco antes del desembarco a Lucemas, pues era bastante, a lo mejor más que ser catedrático de universidad ahora. Y termino diciendo que mi madre, prima de Aurora de Albornoz, leyó la tesis de Nancy. Era sorprendente cómo conocía también las interioridades de la Universidad Española. Yo recuerdo que dio algún curso en vida de Franco, yo era un niño, de verano de la Complutense, que hacían en la propia Filosofía y Letras. O sea que era un prohibido oficialista. Y ahora yo creo que la verdad es una pena que con un personaje tan importante y con alguien tan importante como usted, que estemos tan pocos aquí. Yo creo que esto es un disparate, porque Ramón J. Sender es un hombre fundamental. Y le ha defendido un poco y recuperado nuestra amiga María Dueñas cuando ha hecho Misión Olvido, porque ese anciano profesor es Ramón J. Sender, claro. ¿Ah, sí? Y me da pena que no sea suficientemente conocido, porque él demuestra unos extraordinarios conocimientos militares, como Arturo Barea, como este Margin Riar, porque aquella guerra fue terrible y se aprendió el error. Y por último, a veces se menosprecia a los africanistas. Caramba, con gente tan sabia y cualificada como los 2 hermanos Ortiz Echagüe y gente incluso en el bando republicano que escribieron libros importantísimos, Emilio Herrera, Núñez de Prado, muchísimos. Y con la única excepción de Vicente Rojo, que era un gran ratón de biblioteca y profesor, de hecho, todos los africanistas estuvieron como oficiales profesionales, todos los que destacaron, hasta alguno que fue sargento, como Perea, que llegó a ser jefe presidente de la República en el exilio en Argel, todos eran africanistas, quitando este grupo de suboficiales que mandaron luego mandos importantes, que es curioso. De hecho, hemos citado el caso de Modesto y tenemos el mismo caso de Sender, que habían sido también suboficiales en Marruecos. Sí, no, lo del africanismo, realmente, bueno, lo hemos mencionado antes cuando estábamos ahí en la entrada, antes de entrar aquí. Realmente, ¿cómo habría sido la España de los años, qué habría pasado en la España de los años esos tan convulsos internacionales de los años 30 y 40, si no hubiera habido el precedente de ese ejército español que se había curtido en esa guerra salvaje, guerra colonial, y que se había reforzado con unas tropas indígenas que luego utilizó en la península para acabar con el enemigo de la forma más bárbara y terrorífica, ¿no? Bueno, tal vez si no hubiera existido, claro, esto es una ucronía, ¿no? Es que si España no hubiera perdido el honor de potencia con lo de Cuba y Filipinas, seguramente no habría insistido en tener un pequeño protectorado para recuperar su imagen de la antigua potencia, con lo cual no habría habido ni el desastre del Barranco del Lobo ni el desastre de Anual, con lo cual no habría habido un ejército africanista que luego habría aplicado las mismas guerras, las mismas tácticas o prácticas de guerra colonial contra la propia población española, pero claro, eso es una ucronía que no podemos saber lo que habría ocurrido. Lo de los oficiales, no digo que Sender no estuviera más capacitado que otros, lo que digo es que cuando empieza la guerra civil el bando republicano no se fía de muchos de los oficiales que tiene, entre otras cosas, bueno, la mayoría de los oficiales son considerados sospechosos
de querer sumarse al alzamiento, de querer pasarse a la España nacional, con lo cual, primero, muchos de ellos no estuvieron en su puesto para defender Madrid o la ciudad que sea. Algunos intentaron pasarse, algunos lo consiguieron, con lo cual hubo que improvisar un ejército porque no había oficiales, ¿no? Entonces había que echar mano de lo que se tuviera, ¿no? Yo en cierta época pues trabajé un libro también que tenía bastante que ver con la guerra civil, que era la historia de José Robles Pazos, que era un traductor republicano que fue asesinado. Robles, sí. Pues claro, ahí tuve que mirar cosas sobre cómo señores que no habían tenido el menor contacto con el ejército, pues de repente ocupaban un cargo militar, ¿no? Porque tenían que tratar con militares, tenían que ponerse a las órdenes militares y no podían ser civiles, ¿no? Y al mismo tiempo que a Robles lo habilitan, no sé exactamente, porque nunca conseguí en el archivo de Salamanca que me lo certificaran, pero parece que lo habilitaron como una especie de coronel, pero ya digo que no conseguí comprobarlo. Pero al mismo tiempo sí que estudié la historia de su hermano, que era militar de carrera, se llamaba Ramón Robles Pazos, y Ramón lo primero que hizo fue intentar salir de Madrid para sumarse a la defensa del Alcázar de Toledo. Y ese mismo señor, cuando lo cogen y le dicen no, vuelva usted a Madrid y reintégrese o reincorpórese a su puesto, que es la defensa de Madrid, como es su obligación como militar, ¿no? Claro, este hombre lo que hizo fue recluirse en una embajada, porque lo que no quería hacer era sumarse al ejército que él consideraba su enemigo. Por eso digo que muchos de esos oficiales, de esa oficialidad, en aquel primer momento pues fue una oficialidad improvisada. Te agradezco mucho lo que me dices de Misión Olvido. Yo es que no he leído a María Dueñas, ni he leído el libro anterior que comparte algo del escenario con el mío, porque creo que transcurre en Tetuán, ¿no? Y mi último libro... Pues bueno, yo meto a un personaje también del protectorado como García Baliño, ¿no? Porque yo saco Tetuán en el último momento del protectorado, que es cuando está de alto comisario de España en Marruecos el general Rafael García Baliño, ¿no? Y te decía esto porque ahora lo que veo es que esta María Dueñas, pues a la que no he leído voy a tener que leer. La novela anterior sacaba un Tetuán que también algunos de mis personajes han frecuentado en mi última novela, y ahora por lo que me dices esta última es una recreación más o menos literaria de la experiencia de Sender volviendo a España, Misión Olvido, ¿no? Lo cual me interesa mucho porque el personaje de Sender, por lo atrabiliario, pero por lo genial que era también, por muchos motivos, pues me interesa, y por ser mi paisano, porque no lo voy a decir, ¿no? Por ser aragonés, me interesa mucho el personaje y me gustaría ver, dado que es un hombre, un escritor en este momento bastante olvidado por críticos y lectores en general, pues me gustaría ver cómo ha recreado la figura María Dueñas. O sea que te agradezco mucho la información. Dime, José. Bueno, yo quiero en primer lugar celebrar la presencia de Ignacio, que me parece un escritor de primerísima línea. En segundo lugar, como escritor y como crítico, quiero decirle a Ignacio que María Dueñas me parece una escritora totalmente prescindible, muy entretenida, pero absolutamente una escritora del montón. Y en tercer lugar, quería abundar una cosa curiosa que le quería preguntar a Ignacio, es sobre la psicología de Sender, si envejeció mal. Yo en el año 74 me encontraba en Zaragoza en el Instituto Goya. Teníamos como director al catedrático de latín, que me convirtió a mí en un pequeño latinista, me hizo amar, el catedrático se llamaba Gormaz, Garbancito para los amigos, a la bellísima doctora Méndez en francés, y teníamos en literatura a Carmen Sender, la hermana de Ramón. Era una mujer encantadora, Carmen era encantadora, consiguió que aquella pandilla de chavalotes borrachos de hormonas, más preocupados por las chicas que no estaban en aquel momento, pero un instituto solamente pues, masculino, pues nos preocupáramos, inclusive nos interesáramos por la literatura.
Y entonces, en el año 74 creo que era, vino a dar una conferencia Ramón J. Sender al Casino de Zaragoza. Creo que fue, lo he contado ya en algún libro, creo que fue el año 74, yo tenía 17 años. Era una conferencia un poco delirante, por no decir patética, que era sobre los ganglios como expresión de la humanidad, y la humanidad como signo, digamos, de eso que nos hace hombres, que nos hace seres humanos, ¿no? Apareció Ramón, que parecía un egiptólogo, con su perilla, rodeado por toda la inteligencia zaragozana, muy asombrada por su presencia, como bien has dicho. Todavía el dictador estaba vivito y todavía coleaba bastante, aunque le quedaba 1 año y medio. Y fue un desastre, fue un auténtico desastre. O sea, yo creo que nos quedamos perplejos casi toda la concurrencia. Lo conté en un libro que se llama El infierno. Fue un desastre. Recuerdo el momento de los aplausos donde la confusión, la perplejidad y la prueba del algodón fue que al día siguiente aquel grupo de chavalotes, 17 años, 18, los repetidores, que hacía Moscou, su hermana Carmen se negó a comentar la conferencia de Ramón. Cuando le preguntamos, hemos ido ahí por incitación suya, ha estado interesante. Interesante nos pareció a todos, como digo, una cosa gagá. ¿Qué le parece, doña Carmen? Bueno, ya sabéis que no me gusta mucho hablar de... Entonces, yo no sé si es que se había contagiado de las mieles de la América próspera, si había envejecido mal o si... Pero yo no sé lo que pasaba con Ramón J. Sender. Bueno, yo lo que sé es que de viejo fue particularmente arisco y una anécdota que leí en algún libro suyo, no sé, un libro sobre él, ¿no? Creo que no está en la biografía de Jesús Vive, pero creo que está en algún artículo leí, que ya de viejo decidió separarse de la mujer que tenía ahí en San Diego. Pero por otro lado, la necesitaba para que le hiciera la cama, le arreglara la casa, le hiciera la comida, no sabía vivir sin ella. Y entonces se separaron, pero la obligó a vivir al lado, en la puerta de al lado, para que viniera de vez en cuando a ponerle en orden la vida. O sea, me parece como esa, porque dice, no, es que yo lo que necesito es escribir, porque estaba como obsesionado por escribir, ¿no? O sea, él había decidido consagrarse única y exclusivamente a su talento y a su obra. Y entonces, de repente, la presencia de su mujer le estorbaba, salvo en los momentos en que la mujer llegaba y ponía un poquito de orden en sus cosas, ¿no? Y Carmen Sender, si no me equivoco, es la madre de Inés Ayala Sender, que es la eurodiputada del Partido Socialista, una mujer que habréis visto 1000 veces en los telediarios, bueno, está como en segunda fila, y que fue profesora mía en la universidad. Era una joven profesora que dejó la docencia universitaria para, pues, no sé, la presentaron por el PSOE y salió ya en las primeras elecciones europeas y desde entonces creo que ha estado siempre ahí. Estaba primero en la UGT, luego en el PSOE y es una mujer a la que habréis visto y es la hija de Carmen Sender, que creo que es una de los, no sé si eran 9 hermanos, eran muchos hermanos los Sender Garcés, no me acuerdo si eran 9 o algo así. Claro, si tienes 9 hermanos con tantos hijos, de vez en cuando pues te sale alguno eurodiputado, ¿no? Dime. He utilizado la expresión soldado africanista. No hubo ningún soldado africanista, hubo soldados que hicieron la guerra de África, hubo militares africanistas. Militares de carrera, pero soldados africanistas ninguno. En cuanto al primer interveniente, suponer a un soldado que llega a sargento conocimientos militares en aquellos tiempos, en absoluto. Simplemente el mero hecho de saber leer y escribir para pasar lista a la compañía suponía el ascenso. Era oficial de la reserva. Perdón. Se formó en la academia. Un momento. El procedimiento de ascenso era cabo, después sargentos, pero sargentos regimentales, es decir, sargentos que solamente tenían ese grado en su regimiento. Ese sargento, con un poquito de suerte, podría pasar a una academia de transformación, de donde sí salía, sí, perdón.
Pero oficial de la reserva es todo el que se jubila del ejército. Yo soy oficial de la reserva por el mero hecho de haber sido alférez. Soy oficial en la reserva. Y vas ascendiendo, si quieres, hasta comandante con tal de ir haciendo una serie de cursos sucesivos. Pero vamos a ver, no confunda la milicia universitaria con un sargento regimental, son dos procedimientos distintos. Bueno, tiene razón en lo del soldado africanista, si lo he dicho está mal, porque evidentemente los oficiales eran africanos. Los soldados eran gente que era arrancada de sus aldeas para ir ahí a luchar en un país desconocido contra gente tan muerta de hambre como ellos mismos. Esa es parte también de la gran tragedia de esa guerra, ¿no? Que es que realmente eran chicos que sacaban de una aldea gallega o andaluza y los llevaban, de repente los soltaban ahí en un bloqueo para que los muertos de hambre de ambos países, los más desfavorecidos, se mataran entre ellos, ¿no? El gran mérito de Beimán es como nos describe la progresiva degradación de la personalidad humana. De un tío que antes de ir a la mili se sentía fuerte, capacitado en su oficio, cuando vuelve de África viene convertido no ya en un desecho humano, sino en un desecho espiritual. Recuerda la última escena de su medalla en el cabaret o en el café cantante. Y el gran libro que se debía de haber escrito y que nos evitaría discusiones de este tipo, quien lo ha podido escribir por vergüenza nunca lo ha hecho. Y ese sí que describiría la serie de errores y de lacras morales que durante todo el protestado, ¿quién lo podía haber escrito? ¿Quién? Cualquier militar nacional con acceso a los archivos. ¿Por qué ocurrieron los desastres de uno y eso? En primer lugar, falta de equipamiento, carencia de municiones, malas organizaciones de los mandos con permisos irregulares en la península, etcétera, etcétera. Pero claro, quien tiene los datos exactos nunca los va a poner blanco sobre negro. Bueno, creo que hay historiadores que han trabajado ya sobre eso y que pero han hablado bastante... con una suavidad palmosa, o sea, limando asperezas de una forma que bueno, pero en todo caso, lo acerca un poco más, pero no te dice la verdad. Pero la corrupción que había en el ejército africanista está más que documentada, no solamente por la gente que estaba ahí, sino porque luego la han estudiado, ¿cómo se llama? Isabel de Madariaga, ¿cómo se llama esta historiadora? O sea, Rosa de Madariaga, ¿no? Y luego el protectorado y la historia colindante tiene su gran centro, el gran centro de la historia del protectorado, indudablemente es Tetuán. Tetuán residía el Alto Comisariado, en Tetuán estaba el Instituto de Enseñanza Media, con la misma categoría que las penínsulas. Su último director fue un señor poco conocido, Álvaro García Velázquez. Ser director del Instituto de Enseñanza Media de Tetuán era ser algo grande en Tetuán, de tal forma que este señor asistía a las veladas que daba el Jalifa, asistía a los actos protocolarios de esto, y lástima que las memorias de esta gente nunca las quisieron escribir. Te hablaba, pero te hablaba casi off the record, porque hubiésemos podido saber gran parte de esa historia de nuestros amigos judíos y su huida. Ya, de la supuesta armonía entre las comunidades en el protectorado, ya es lo que no sabemos. La supuesta era más bien unas ganas por parte de la parte árabe, eran unas ganas de que se marchasen. Ya, no, se me lo creo. Facilitaban eso, y por parte de España, del comisario de García Baliño y tal, eran ganas también de no tener problemas. Es decir, él sabiendo que sacando esa etnia de allí, esa ciudad de las tres culturas, como también se ha llamado algunas veces a Tetuán, era más fácil de manejar, sobre todo de cara a los tiempos que se avecinaban. Ya. Bueno,
No sé, ¿alguien quiere hacer alguna última observación? ¿No? Pues nada, les agradezco que hayan estado aquí y dime. Hubo muchas personas que escribieron memorias extraordinarias. Por ejemplo, el general republicano Alberto Bayo, de sus campañas de Riz y Gomara. Tiene un duelo con Joaquín González Gallarza y a consecuencia de ese duelo le mandan a morir. Luego, como sabes, fue el instructor nada menos en México y Cuba de Fidel Castro y del Che Guevara. Por eso decían que en Cuba todos eran comandantes de la revolución menos un general, el general español republicano Bayo, que por cierto, como muchos militares españoles e hijos de militares, nació en Cuba. Y después, muchos de estos personajes, yo creo que tú has citado este catalán, y yo cito a Magín Riar, y tenemos el libro de Arturo Barea. Yo creo que muchos, como dice Ramón J. Sender, 200.000 españoles que pasaron por allí podían haber escrito sus memorias. Y de hecho, lo que pasa es que muchas han sido publicadas en México, las de Pedro Tonda, por ejemplo, y la de Solo Aparicio. Yo esa se la he dado a Lorenzo Silva, y por antes escribo una novela sobre ello, porque ahí sale un personaje extraordinario, uno de los presos de Anual, que está allí llorando aquí, sufriendo, hasta el final, porque quiere vengarse del que considera el culpable. Y después ese culpable no lo encuentra en la guerra civil. ¿Y dónde había ido? Pues un militar africanista se había enrolado en las brigadas internacionales y fue hasta Albacete y allí lo mató. Solo con todo ese personaje, lo que vivió, lo que sufrió, y dicen que ese odio le hizo salvar la vida prisioneras del crimen. Ya hay para una gran novela. Y espero que Lorenzo Silva la escriba. No, pues Lorenzo Silva, que ya ha escrito un par de libros sobre el norte de Marruecos, estoy seguro de que reincidirá porque me parece que es uno de sus temas favoritos. Bueno, muchas gracias, señores.